Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que transmitimos desde el año 2015 con personas preciosas que vienen a esta sala a conversar sobre temas relacionados con aprendizaje. Así que hemos tenido el honor y la bondad de recibir gente maravillosa, algunas de las cuales están aquí, como es el caso de Ivonne, que he tenido el honor de entrevistarla. Y bueno, seguramente están conectados algunos de ellos porque siempre nos siguen por las redes. Hoy estoy muy contento porque viene una persona que yo soy un admirador secreto de ella, que es mi amiga Nayeli Becerra. ¿Cómo estás, Nayeli? Feliz tarde. Muchas gracias. Pues muy contenta de la invitación y siempre que son temas de aprendizaje, educación, innovación, a mí me encanta participar porque soy una pedagoga apasionada de estos temas. Y tú hablas mucho del cambio y la evolución que le es exigido a la educación hoy. Algunos lo ven como cambios tecnológicos, otros lo ven como cambios exigidos por el mundo laboral. Háblanos de ese cambio que tú propones. Sí, la realidad es que la educación, como la conocemos hoy en día, nació en la era. Tenemos problemas de audio. Sí. Nayeli, tenemos problemas de audio. No estamos escuchándote, Nayeli. También se está congelando un poco su imagen. Hola, Evita. Tenemos problemas de audio, Nayeli. A ver. Ahora, otra vez. Adelante. Ahora sí. Vamos, aprovechemos que ya tienes audio. Ha de haber sido una pausa de internet. Contaba que la educación ha ido evolucionando muy despacio y hoy por hoy se habla de un cambio de era. Un cambio de era en el mundo que nos urge a todos los que estamos en este medio a acelerar el cambio. Pero lo que yo veo es que a veces la transformación se queda en un nivel superficial y lo que yo voy proponiendo es que sea un cambio sustancial. ¿Cómo es eso? Yo lo veo muy claro con preguntas. La educación siempre responde a qué aprende el alumno, cómo lo aprende, para qué lo aprende, dónde lo aprende, con quién lo aprende, con qué aprende. Y lo que ha sucedido de cambio va mucho en el sentido del cómo y del con qué. Ahí entra la tecnología, las metodologías, pero la realidad es que el cambio, y tendríamos que ser capaces de preguntarnos y respondernos el para qué. Porque el mundo tan cambiante y los retos que nos está planteando a las nuevas generaciones, pues son súper grandes en comparación con lo que a veces en el aula se da. Estamos atrapados haciendo planas, haciendo sumas, aprendiéndonos las capitales de memoria, cuando en el mundo ya hay inteligencia artificial, cambio climático, guerras, pues son muchos retos muy grandes y a veces es porque estamos atorados queriendo innovar en el cómo y en el con qué, sin haber cambiado el para qué y el qué. Muy bien. Dime cuáles son las fuerzas que impulsan el cambio en la dirección correcta. Sobre todo, llegar a la persona entendiendo lo que significa ser persona, es decir, hay que ver en la educación y tomar como nuestra principal fuerza el enfoque en el alumno o en el que está aprendiendo, y esto es desde todo, desde su cuerpo, su corazón, su afectividad, su inteligencia, su carácter, su voluntad y su espiritualidad también. Creo yo que si vemos a la persona como un ser íntegro, que eso somos, y por ahí le damos, vamos a ir en el camino correcto. El problema es cuando te vas solo a la inteligencia y de la inteligencia solo a la matemática o solo a la robótica o solo, porque eso no somos mucho más que un cúmulo de pequeños conocimientos o especializaciones. Algunos hablan de llevar las habilidades blandas al mundo de la educación. Algunas de las que acabas de nombrar son calificadas por algunos como habilidades blandas. Yo no las califico así. Yo las califico habilidades poderosas, porque sí,
las habilidades que permiten que el mundo se mueva en la dirección correcta. Háblame, por ejemplo, de cómo llevar la resolución de problemas, cómo llevar el trabajo en equipo, cómo hacer para que la gente se comunique efectivamente, cómo llevar las inteligencias múltiples a un mundo donde los docentes están privados de formación para otorgar esas habilidades poderosas llamadas blandas a sus educandos. Sí, es un reto grande porque sí la investigación dice que, voy a poner el caso muy concreto de la creatividad. La investigación ha demostrado que para que una persona sea capaz de formar la creatividad en otro, primero tuvo que habérsela formado en sí mismo. Entonces, eso demanda que le invirtamos más en la formación docente. No basta con comprar el libro que está de moda en la editorial y cambiar el mobiliario y ahora ya tengo iPads o ya tengo, no sé, sillas de colores y sillones y todo esto. Eso no es suficiente. Donde está el verdadero cambio está en la persona del docente, que es el que está ahí haciendo la labor educativa. Todo esto de las habilidades blandas, que también se conocen como las competencias del siglo XXI o las supercompetencias, primero hay que trabajarlas en los profesores. Y eso nos demanda a los que estamos en este medio, como les digo, invertir más en todo sentido, invertir más dinero, más tiempo, más esfuerzo, más valorar la labor del docente. Sobre todo yo que estoy en México, por ejemplo, es un país donde el docente no es tan valorado. Ay, perdón que estoy en un colegio y hay un poco de ruido ahorita, pero... Bueno, ese es el ruido que a mí me gusta, el ruido de niños. De la vida de una escuela. Pero sí, yo pienso que lo principal es esto, apostarle al docente y por consecuencia vamos a ganarle al alumno. Y no equivocarnos en las elecciones que hacemos en las escuelas, porque de verdad a veces nos vamos por lo superficial y sí le gastamos mucho en muchas cosas y estamos descuidando al más importante, que es el profesor. Bueno, y las carreras docentes están siendo abandonadas, las cifras son de susto. Sí. Yo, por ejemplo, puedo conocer de algunas universidades en donde la matrícula en las carreras de educación se ha reducido en 60 y hasta en un 70% de interés de parte de los estudiantes. Y en el caso de mi país, Venezuela, pues simplemente los docentes emigraron aproximadamente un 40% de los docentes del país emigraron. Me refiero, se fueron de Venezuela. Y de los docentes que quedaron, un porcentaje importante, más de la mitad, salieron del mundo de la educación para dedicarse a otras actividades más remunerativas. Entonces la crisis es descomunal, porque ¿quién va a querer estudiar una carrera que le garantice el hambre, no? Es un problema muy serio, sobre todo en países de Latinoamérica, porque es verdad que los sueldos no son competitivos, pero también creo yo que es un problema de valorar a la persona y el rol docente también en esto que algunos le llaman el salario emocional, por así decirlo. No es solo el dinero, es también que se sientan líderes, que tengan autonomía, que se les reconozca lo que hacen, que se les den espacios para formarse y crecer, que se les apoye en sus planes de crecimiento, a lo mejor con maestrías, con cursos, con acompañamiento, coaching, porque el problema del docente también es ese, muchos que sí es vocacional el asunto, pero llegan a un colegio donde no se les reconoce, no se les da espacio, se les exige mucha burocracia, se frena su crecimiento y no ven aspiracionalmente nada, pues peor aún todavía, no es solo el sueldo, es todo lo otro que lo acompaña. Yo veo muchos maestros apasionados que están ahí por vocación y a ellos hay que aplaudirles y ayudarlos. Bueno, ahí está Eva escribiendo una pregunta. Yo prefiero que Eva encienda su micrófono si tiene a bien y hacerte la pregunta directamente. Gracias, Adrián. Bueno, pues lo que yo escribí aquí en el chat, Nayeli, mucho gusto en conocerte, es que pues es bastante interesante la visión que tienes, pero ¿qué se está haciendo desde
la institución pública o privada para atraer a aquellas personas que tienen la vocación de la docencia, que en realidad quieran convertirse en maestros. Y ya cuando están dentro, ustedes ya están preparando algunos planes que incluyan todos estos, pues habilidades que son las habilidades que hacen falta hoy y en el futuro, sobre todo. Creo que la educación es un tema que nos debería de interesar a todos. Y pues bueno, esa sería mi pregunta en dos. Sí. El tema de, yo estoy en México, el tema del gobierno, la nueva escuela mexicana, Yo las también. reformas, muy bien. Sí no es tan alentador porque no veo yo mucho avance por ahí. Yo me muevo más en el ámbito privado y la propuesta que yo voy haciendo donde me van invitando y puedo aportar es transformar la capacitación. Y yo incluso ya no hablo de capacitación, hablo de espacios de transformación, mucho a través de experiencias. También he ido modificando un poco la propuesta y el vocabulario para no decir, voy a tomar un curso, es ahora, voy a vivir una experiencia, porque los docentes necesitan primero vivir la experiencia de la innovación para luego poder comprenderla, porque que me den una clase donde me digan los 10 principios de gamificar, pues está bueno, lo tomaré nota, pero cuando lo quiera hacer ya me va a costar la vida entera, no voy a poder hacer la transferencia. Si en cambio me invitas a una experiencia gamificada donde yo la vivo, donde tú modelas y luego además me haces reflexionar y me das fundamento y me ayudas a tener tiempo de yo mismo trabajarla, entonces ya te estoy ayudando realmente. Yo creo que va por ahí, transformar el paradigma de la capacitación a una propuesta más de transformación y alejarte del modelo tradicional también en estos espacios para acercarte más a las experiencias innovadoras. Un poco por ahí es lo que veo yo que ha ido funcionando. Voy a tener que contratarte para que entonces vengas a promover los programas que nosotros ofrecemos a nuestro Son público. tal cual, ¿Verdad? son tal cual experiencias vivenciales, que yo ya lo viví con Adrián en un curso de facilitación y es eso, es muévete, párate, platica, vívelo. Pero tristemente yo sigo viendo miles de webinars, congresos, cursos, diplomados que siguen en el formato tradicional. Sí, lo comprendo bien. Oye, ya va, que también está mi querida Ivonne que está queriendo. Oye, pero ¿qué te pasa? Esta gente de BNI siempre tiene ese afán por ir ellos primero. A ver, Ivonne, tú querías decirle algo a Nayeli. Ajá. Ok, Nayeli, nosotros hemos estudiado en los cursos, en nuestras experiencias con Adrián, precisamente desde hace muchos años, en los años 60 y tanto, esto se propuso en los Estados Unidos, el cambio, todo esto que estás hablando es la transformación del sistema educativo como tal, porque ya muchos de los científicos y educadores han venido notando lo que tú estás planteando. Y sin embargo, eso ha quedado en nada. No ha habido un cambio real, ese cambio que se necesita. Y entonces por eso ya lo habíamos planteado con Adrián, ni siquiera está en manos de los docentes, ni del board, del school board, de los directores, sino que eso tiene que venir de muy arriba, de ministros, de políticos que ni siquiera muchas veces tienen la más mínima idea de qué se trata. Y eso está en manos de ellos, ¿no? Digo, la realidad yo la veo como, sí es un problema complejo, pero yo siempre soy muy, como le apuesto mucho al docente en que sí puede lograr mucho adentro del aula, porque al final cierro la puerta y él es el amo del salón. Creo yo que no se ha estudiado este tema desde todas las variables. Yo justo ahora trabajo en un colegio, en un centro de investigación y lo que estamos haciendo es transformar el modelo educativo. Entonces, mucho de mi trabajo es justo ver todas las variables que están implicadas. Y sí son varias, tiene mucho que ver con personas, pero no solo el docente. Me congelé. No solo el docente, también los directivos. Adelante, tu voz se escucha. Sí. También tiene que ver con procesos institucionales, todo el tema de burocracia, plataformas, procesos.
Tiene que ver mucho también con los espacios y los recursos. A veces les saturamos al docente, tienes que llenar estos 20 libros, pues es que así como va a haber innovación. Tiene que ver también con la cultura, que para mí la fuerza de la cultura es muy importante. Es una de las luchas que es como, diré yo, intangible, pero poderosa. Yo recomiendo mucho un libro de Ron Richard que se llama Las 8 fuerzas de la cultura del pensamiento o 8 Forces of Culture of Thinking, donde explica esto, cómo ir transformando desde la cultura, que tiene que ver con transformo el manejo del tiempo, transformo el lenguaje, transformo las expectativas, las interacciones, las rutinas. Se parece un poco también a la propuesta de, por ejemplo, hábitos atómicos, que habla mucho de no transformar lo que hago, sino quién soy, pero a nivel institucional funciona. Entonces, no solo transformo mis prácticas institucionales, transformo mi identidad institucional. Es que hay que desentrañar todas las variables y acomodarlas, como si fuera un rompecabezas que hay que ir armando. Y no enfocarnos solo en pequeñas partes, porque ahí es donde no se logra la transformación, cuando ves el problema desde como si hicieran un zoom in al problema y no hay que hacer un zoom out y ver todo lo que lo rodea. Pero yo sí confío porque yo estoy viendo profesores que logran el cambio a pesar de todo el contexto. Muy bien. Dicen algunos autores que estudian el tema que estructura modela conducta. Sí. Cambiamos la estructura y la conducta cambia. La adopción de nuevas tecnologías definitivamente está cambiando la educación. Lo vivimos durante la pandemia de forma muy violenta con la entrada de la educación en la virtualidad. Teniendo a Ana Lourdes en sala, pues aprovecho primero para darle la bienvenida y después para pedirle que te haga una pregunta que estaba redactando ahí en el chat y que además hable un poco sobre su contribución, la contribución de Nitidata, la compañía que ella representa, para que el público se informe. Adelante, Ana Lourdes, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A mí me parece muy interesante. Yo estoy trabajando, promoviendo una plataforma educativa que se llama Pixarrón. Sí, y el día de ayer asistimos a un evento que se hizo con empresarios que me pareció muy interesante y que creo que podríamos replicar en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? La iniciativa aquí en Guanajuato se llama Súmate por la Educación. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los gobiernos solos no pueden. Los niños, hablamos de ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje no nada más los dan en la escuela, es un lugar por naturaleza mucho más grande, pero el ambiente de aprendizaje también es la casa de los niños, el parque en el que juegan, etcétera, ¿no? Entonces, la invitación de Súmate por la Educación, que el logo me encantó, que es Súmate y luego la por y luego una E de educación, así lo encuentran luego si lo googlean. Y esta invitación es que la Secretaría de Educación los gobiernos tienen una participación y en esta propuesta ellos están diciendo la vamos a apoyar, pero están haciendo una invitación al sector empresarial para que adopten escuelas, ¿sí? Ya sea, o están haciendo una invitación hacia la sociedad para que tenemos una crisis con los maestros en el sentido de que necesitamos más maestros, ¿no? Pero entonces, como a lo mejor hay mucha gente que pudiera donar horas de enseñanza y entonces estamos sumando por otro lado. Y si nosotros hacemos esa combinación de la parte de sector, la parte empresarial, la parte social y obviamente la integración de los padres de familia y todo esto, independientemente de que el modelo de gobierno cambie, el proyecto puede tener una continuidad. Entonces, a mí me encantó esto de Súmate por la Educación. Aquí en Guanajuato están con un movimiento muy fuerte que se llama Contigo Sí, y va en base a eso. O sea, ¿cómo le hacemos nosotros, gobierno? Pero contigo sí, o sea, vámonos juntos, hagamos equipo. Mira, Ana Lourdes, tengo que darte una indicación que le doy a Ivonne y a Eva. No es podcast, no es podcast.
Así que está bien, ya. Ahora la pregunta para Nayeli, porque si no, imagínate, voy a tener que hacer 2 programas. Gracias. La pregunta, Nayeli, es ¿qué otras cosas similares has visto tú en algún otro lugar? Gracias. Sí hay varias iniciativas. No sé si han escuchado hablar de las aulas RTCI. Esta es una iniciativa de HP que está en alianza en México con Edelvives, pero esta iniciativa viene de España, que es Reinvent the Classroom. Si lo buscan, así aparece. Sí, muy buena iniciativa. Luego ahí nos dices para sumarnos a contigo, sí. Pero estas iniciativas, bueno, esta de HP es una. También hay propuestas editoriales, aunque yo no soy muy fan, pero toda la línea de las propuestas va para allá. O sea, todo lo que está haciendo Notion, AMCO, Sistema 1, Google. ¿Cuál? Google también trae muy fuerte. Microsoft ya está entrándole mucho más a la educación. Apple desde hace años está hablando de reinventarse con lo de Apple Distinguished School. Hay muchas iniciativas. La realidad es que yo veo que la tendencia internacional va para allá, solo que puede resultar para una escuela a veces costoso adoptar algo de esto. A nivel incluso gobierno, yo que estoy acá en Jalisco, todo el proyecto Recrea del gobierno sacó algo que se llaman proyectos integradores. Me tocó participar en ese proyecto, soy autora de varios de esos, y también va por esta línea, es como facilitarle al docente recursos, ayudarle en capacitación y brindarle herramientas ya hechas para que pueda implementar la innovación sin tanto problema. Entonces yo creo que es cuestión de navegar. Hay muchos maestros exitosos, muchas escuelas modelando, muchas personas que estamos hablando de esto, que estamos capacitando. Creo yo que es, como les decía, esto es un cambio de era, pues ahorita hay una fuerza muy grande en la transformación educativa. ¿Cómo ves tú que un docente que está escuchando este programa pueda mantenerse actualizado siguiendo líderes de pensamiento de avanzada en educación y participar en conferencias y eventos educativos si ellos, digamos, no poseen los recursos? ¿Cómo hacen para mantenerse actualizados? La verdad es que en internet hay muchísimo. Justo ayer di una capacitación de este tema de Visible Thinking y no sé si lo han explorado, pero toda la plataforma de Harvard de Project Zero está llena de recursos, artículos, libros, material incluso para descargar. Es gratis, solamente el tema del idioma porque está en inglés la mayoría, pero un docente inquieto que quiera aprender, en internet encuentra videos de TED Talks, pues hay muchísimo en educación. Esta línea de los videos de BBVA, que también tiene educativa, es muy buena. Seguir a la OSD, tiene publicaciones muy buenas. La realidad es que yo creo que la inquietud de buscarle, preguntar, y como dices, o sea, mucho es seguir a líderes en redes, yo eso hago. Tengo en mis redes, sigo a los que son para mí referentes y voy viendo qué publican, qué artículo, me suscribo a páginas que me abonan. Khan Academy, que también es gratuito, va marcando una buena pauta. La realidad es que gracias al internet estamos conectados con todo el mundo y hay gente muy buena haciendo cosas muy valiosas y es cosa de yo digo que es inquietud intelectual, o sea, búscale y encuentras, no hay límite. Si uno quiere aprender, a veces a mí me dicen, tienes más hambre que estómago, en el sentido de que tengo una lista interminable de artículos y libros y no puedo leer todo eso, pero es eso, es como un hambre por estar al día, por conocer, por poder construir conocimiento, y en el mar de lo que hay, el buffet que hay en internet, es que nunca te lo acabas, ¿eh? O sea, es muchísimo. Cuando tú estás conversando con colegas que están en el mundo de la educación y oyes más de lo mismo, ¿cómo haces para influir en ellos para que respondan como tú propones de forma proactiva a esos cambios que son exigidos por el mundo de hoy, por la gente que
está necesitando, lo que son los estudiantes? ¿Cómo hace para mover a ese conglomerado de gente que pareciera que le hubieran echado baigón? Es decir, que le hubieran fumigado con baigón y los tienen, no los matan, pero los tienen atontados. Sí, yo pienso, bueno, eso son como dos grandes prácticas que yo intento vivir. una son preguntas poderosas, o sea, poder conversar, dialogar a través de preguntas poderosas que te inviten a cuestionarte cosas. O sea, justo antes de aquí que me entretuve un poquito en llegar, pero estaba en una junta y estábamos construyendo el perfil del profesor para este modelo educativo innovador. Y es cosa de preguntarte hasta cosas básicas, pero que nadie se pregunta. O sea, ¿por qué tenemos un director académico? ¿Qué significa académico? O sea, ¿qué significa la palabra académico? Lo he preguntado en 3 foros ya y nadie me ha sabido responder. Evidentemente yo tengo la inquietud, busco, investigo y ya tengo la respuesta, pero a lo que voy es preguntas poderosas que te hagan cuestionarte, porque yo les digo, es que de verdad, hoy hay que cuestionarnos, o sea, cuestionarnos porque si las tablas se tienen que saber de memoria o no. Ya sé, son cosas que hemos vivido y a veces no sabemos ni por qué lo hacemos, pero una pregunta poderosa te abre el pensamiento. Y la otra cosa que creo yo es que es muy importante es la fuerza del lenguaje. O sea, hay que ir modificando el vocabulario que ya está muy sobado o que ya no funciona. Por eso les decía al principio, yo hablo de experiencias, yo ya no hablo de lo académico, hablo de una visión educativa. Tampoco ya digo excelencia académica, ahora hablo de una excelencia educativa. Ya el alumno al centro, el diseño instruccional ya no, ahora es diseño de experiencias. Es un poquito eso, ir modificando el lenguaje con el que te comunicas y aprender a cuestionar y aprender a invitar a cuestionar. Pero de verdad la gente reacciona muy bien ante una pregunta poderosa. Ayer hacía otra y les decía en una charla, en lo que les decía que di de pensamiento, justo les decía, ¿y qué es pensar? A ver, todos pensamos y enseñamos en el aula y ponemos a pensar a los alumnos, ¿no? O tendríamos que poder decir con claridad qué es pensar. Y la realidad es que muchas personas no pueden, ni siquiera los que están especializados en educación. Entonces es eso, a veces nos hemos dormido en los laureles y no somos inquietos intelectuales, no nos cuestionamos, no manejamos un lenguaje porque lo comprendamos, sino porque pues vas repitiendo los términos. Pero eso es un poco. Fíjate que muchas personas se olvidan de aquella frase maravillosa de mi querido Mauro Rodríguez Estrada, que dice que el que entiende bien las palabras entiende bien las cosas, ¿no? Así es. Entonces, la palabra academia es una palabra que viene del mundo de la filosofía. Sí. Y cuando se habla de la academia, en filosofía se habla de lo que es la investigación y la reflexión crítica. O sea, el diálogo y la búsqueda de verdad era el fin último de la academia. Y ahora ya nadie lo entiende así, que es lo curioso de cómo se ha ido olvidando esto que dices. Hablamos sin comprender bien los conceptos, o sea, inteligencia y qué es inteligencia, aprender y qué es aprender. Yo he hecho este ejercicio en escuelas, en diagnósticos que a veces me piden que haga, y siento a todos los directivos y les digo, escríbanme para ustedes, para este colegio, qué es el aprendizaje. Y de verdad es sorprendente. Les digo, ¿cómo? O sea, todos trabajan en la misma escuela y aquí no tengo una visión de aprendizaje clara. Pero bueno. Cuando queremos hablar de comunidad académica, que es la escuela, es una comunidad académica, debería estar representada por el conglomerado que incluye a todos los que llaman los americanos los stakeholders, ¿verdad? Los padres, representantes, los profesores y maestros, el personal, hasta incluso el personal de limpieza, y claro, sin lugar a dudas, los estudiantes. Cuando ves la escuela ideal moderna del siglo XXI, segundo cuarto, vamos a decir que ya, fíjate, estamos en el año 2023, ya casi termina el primer cuarto de siglo. Sí. Cuando piensas en la escuela del año 2050, ¿cómo ves esa comunidad académica evolucionada?
Yo veo la fuerte tendencia a la parte que les decía yo de la personalización del aprendizaje, que se borren las estandarizaciones, porque eso es antirreal, cada persona es un mundo, que se revaloren los talentos individuales, los modelos de aprendizaje, y hay una corriente que ya va por ahí que es UDL, Universal Design for Learning, que justo apoya esto. ¿Cómo logro yo responder a las necesidades de cada alumno? Yo veo escuelas que puedan responder a esto. La inteligencia artificial, la realidad aumentada, los metaversos, toda esta tecnología tiene que ayudar a que respondamos a cada persona y a sus proyectos de vida. Todos estos elementos de innovación al servicio del alumno. Veo espacios flexibles, mucha autonomía, educación en y para la libertad, proyecto de vida. Veo también que se está apostando por la interdisciplinariedad, se está desdibujando la superespecialización a nivel educación básica porque no es necesaria, y una apuesta más grande por lo que dices de habilidades blandas, competencias. Hay una muy fuerte corriente de enseñar a pensar, más allá de enseñar cosas, o sea, yo lo digo así, amueblar la cabeza. Hay que amueblarle la cabeza a las personas para que tengan un pensamiento crítico, ordenado, estructurado, lógico. Y yo creo que por ahí va, escuelas con espacios, se borra el concepto de aula, se abre el concepto de espacios de aprendizaje, se borra el rol del docente como el experto y se va más a una figura coaching. Alumnos que están trabajando en diferentes momentos, diferentes cosas, diferentes proyectos, más apuntalado el tema de talento, con todo esto que Ken Robinson propone en su libro El Elemento, que es muy buen libro, que va justo por ahí. O sea, tenemos en un aula bailarinas, músicas, cocineras, mamás, políticas, líderes, empresarias. Bueno, es que no se comportan igual y no podemos ya estandarizar. Entonces yo por allá veo que va la educación. Estaba hablando de el nuevo renacimiento. Pues sí, lo vemos así. De hecho, justo ayer hablaban del término, pero es la primera vez que lo escucho y tengo que investigarlo más, pero decían que esta se llama la era de la experiencia, que brincamos de la era industrial. Bueno, estuvo la parte de la sociedad del conocimiento y todo esto, y ahora se habla de la era de la experiencia. Y sí me sonó un poco porque digo, es verdad, ahora todo el mundo te vende experiencias, Airbnb, y todo te busca eso. Entonces también siento que la educación tiene que brindar esas experiencias, que no son solo de aprendizaje, yo las llamo experiencias educativas porque son de vida. Yo aprendo a ser amiga, aprendo a respetar, aprendo a cuidar el medio ambiente como una estudiante, no solo me aprendo las partes de la planta. No sé si más o menos por ahí va la cosa. Sí, es una especie de desaparición de la asignaturitis. Exacto. Y eso es lo que aquí donde estoy trabajando estamos haciendo. De 11, 12 asignaturas, lo estamos convirtiendo en 7 nada más. Son 7 experiencias. Estamos fusionando. Pero para allá va la nueva reforma, para allá va el PBL, para allá va muchas corrientes. Por allá va la cosa. Yo haría solamente dos materias. ¿Cuáles? Ciencias y humanidades. Sí, y además es un poco regresar a los básicos porque así nació la educación. Y a veces se nos olvida nuestra historia y nuestro pasado, pero yo digo, hay que ir a las causas últimas, hay que preguntarnos por lo esencial. Y si regresamos, coincidiría contigo. Es que así nació esto. Además de educar a pensar, que como sabes es una tendencia que he respetado desde hace ya varias décadas, yo estoy muy en la línea de educar a sentir, porque cuando hablan de educación emocional a mí me preocupa, pero en cambio la educación para sentir es una educación que me suena mucho más lógico, porque tú cuando empiezas a pensar en educar el sentir de las personas, lo que haces es hacer salir el sentir de las personas, ¿no? Que es el sentido básico de la palabra educación, hacer salir, ¿no? Entonces, mira, me gustaría que me dijeras qué cosas te atemorizan del futuro. Yo sí tengo un temor que les voy a compartir, que es muy personal por lo que estoy viendo. También soy mamá de 4 hijos, 3 de ellos están adolescentes.
comprendan que estoy pasando una época difícil de mamá. Pero entonces lo que me preocupa un poco a mí la realidad es que se está desdibujando la verdad. Esto sí es muy filosófico, pero es una tendencia a confundir la realidad y nombrar una cosa como si fuera cualquier otra cosa. Y eso rompe valores, rompe la naturaleza de la persona, rompe la forma de tomar decisiones, no sé cómo decirlo, como exacerbar la necesidad de ser tolerante, también rompe la verdad, porque lo bueno es bueno y lo malo es malo, y eso no lo podemos desdibujar. Y hay unas corrientes muy fuertes que están desdibujando eso digo, les voy a decir una cosa, pero es muy, que a lo mejor ni nos damos tanta cuenta, pero como te plantean a una, ¿cómo se llama esta monita que salió en la serie que no es Maléfica? Merlina. ¿Cómo te plantean el bien y el mal en historias como la de Maléfica o la de Merlina? Cómo la belleza se ha perdido y te ponen caricaturas feas. Es como que viene una corriente muy fuerte para desdibujar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bello, lo que es uno, lo que es bueno, que son los trascendentales del ser. A mí eso me preocupa porque una mente no formada se confunde muy fácil en un mundo como en el que estamos viviendo. Fíjate que, como sabes, yo soy de Venezuela. Uh-huh. Y en Venezuela se aplicó a Maquiavelo de forma extraordinaria. Se le quitaron todas las referencias al país, todas las referencias. Todas las instituciones cambiaron de nombre. Todos los símbolos se desdibujaron. Creo que se salvó, no sé si se salvó el himno nacional. Es el único símbolo que no sufrió destrozos. Pero lo interesante es que al perder la referencia de lo que es vital, de lo que es simbólico para el país, se logró hacer cambios en el país que eran imposibles de pensar que sucedieran. Entonces, cuando tú hablas de esto que acabas de decir, yo te diría que fueras a leer El Príncipe de Maquiavelo, porque en El Príncipe de Maquiavelo te explica cómo hacer para dominar a través de quitar todas las referencias. Si tú quitas la referencia de lo que es bello, si tú no puedes leer, imagínate cómo vas a leer a Humberto Eco sin entender lo que es feo. ¿Cómo vas a leer El Principito sin entender lo que es bello? Claro. Entonces, cuando empiezas a querer quitarle las referencias a la gente de carácter ético, empieza a destruir la geografía entre los seres humanos, porque la ética es propia y llega hasta donde llega la geografía de la persona. Entonces, por eso entiendo tu preocupación, que yo la siento de forma ideal. Y fíjate que yo ya no tengo adolescentes. Mi hijo más pequeño tiene 25 años y ya es un hombrón. Pero la preocupación me permanece porque ahora tengo nietos. Claro. Están Digo, creciendo. yo se los dejo. A mí sí es algo que justo también pienso, cómo las escuelas podemos ser más fuertes en esta educación. Justo yo, la verdad sí le apuesto mucho al corazón, como dice Adrián, o sea, la parte de la persona que ya le llamo yo corazón porque va más allá del sentimiento y la emoción, es algo, lo más interno y rico que tenemos. Muy bien. Ya despidiendo esta sesión, me gustaría darle de nuevo la palabra a Eva, que la dejé castigadita ahí hasta ahorita. No, realmente, qué bueno que tuve la oportunidad de estar aquí. Me siento muy a gusto. Un tema por demás interesante, muy preocupante. Esto que acabas de decir, Adrián, por eso saqué la carita así de la persona preocupada y sudando, porque justo es lo que está pasando en México. Nos están desdibujando todas las instituciones. Y esas instituciones que le daban un sostén al país, ¿no? Como puede ser la parte electoral, y no me quiero ver pintada en un Venezuela. Entonces, para Nayeli, pues gracias que estás acá y ojalá que después pudiéramos platicar junto con Ana Lourdes, porque esa plataforma que tiene va justo a ayudar a la educación y
pues bueno, si los gobiernos no pueden hacer mucho, qué bueno que la iniciativa privada está poniendo su granito de arena. Nada más que necesitamos difundirlo más, porque justo eso es lo que necesitamos para poner el contrapeso contra estos gobiernos que quieren venir a borrar todo lo que no les conviene. Gracias. Sí, yo pienso en un mundo gobernado por filósofos que tengan una filosofía, la filosofía correcta, la filosofía, las personas con la filosofía correcta, las tecnologías correctas, creando el contexto correcto, logran desarrollar a las personas en su máximo potencial. Me gustaría que me digas qué es lo próximo que vas a emprender. Yo, bueno, hoy por hoy estoy en lo que les digo, construyendo un nuevo modelo educativo que parta de todo esto, que justo contiene una rama muy fuerte que se llama filosofar para niños. También estamos impulsando que se abra bueno, ya existe aquí la asignatura de filosofía y es justo esto. Por todas estas preocupaciones, enseñar a ay, perdón, que se nota que estoy... No te preocupes, adelante, eso es un ruido muy delicioso. Es justo cómo poder volver a estas verdades más grandes, que somos seres dignos, que somos seres libres, pero que los niños lo vayan filosofando, procesando, pensando, yéndose a lo más profundo. Hay otra experiencia que vamos a implementar que se va a llamar Conecta, que tiene que ver con hacer introspección y conectar con uno mismo, que va por la línea de saber contemplar, no caer en el ruido y la prisa y la velocidad en la que estamos inmersos en la vida, y sino tener momentos de contemplación, de silencio, de conectar contigo. Si tienes una religión, pues conectar también espiritualmente. Creo yo que son dos bloques que estamos dándole peso para darle más fuerza a la educación integral de la persona. Pero por ahí voy, en eso estoy. Y bueno, yo sigo apoyando colegios, doy cursos, soy súper de la innovación, entonces todas estas metodologías nuevas sigo aprendiendo y pues aquí estoy a sus órdenes. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir contigo, mi querida Nayeli. A todos los que estuvieron aquí en la sala les doy las gracias especiales. Los invito a permanecer para conversar un poco luego de terminar la sesión pública, y a todos los que se conectaron por las diferentes plataformas y vías, gracias por atender nuestra invitación. Fue un gusto, un placer y un honor. Muchas gracias.